splicing, en esa proteína, y cómo Elena, con esta tecnología de transplicing, logra revertir esto y producir cambios notables en ratones que pueden tener una incidencia importante en humanos, ¿no? Así que, Elena, bueno, todo tuyo. Bueno, gracias Marcelo. Lindo estar acá de nuevo, aunque sea a través de la pantalla. Ya saben que a mí me gustan los seminarios, tanto de invitados como nuestros, de la casa, porque está buenísimo que podamos compartir lo que hacemos, y sobre todo en estos tiempos que no tenemos tanta interacción física. Marcelo me spoileó el final, porque lo que él contó es lo del final, el último paper. Yo quisiera contarles hoy un poco lo que fue el parkour, ¿no? El trayecto desde mi llegada a la Argentina, que está plagado de anécdotas que no se las voy a contar todas, porque si no estamos 3 horas. Pero bueno, vamos a tratar de ir paso a paso. Pero antes que nada, para empezar, quiero poner esta foto que ayer les digo que me divertí un montón buscando. Me acordaba de esta foto y encontré otras que algún día las vamos a compartir, porque están muchos de los que están ahora ahí con 22 años menos. Este es el último día que yo estuve en el INGEVI como becaria. Al otro día me iba a Francia, ¿no? Como dijo Marcelo, después de terminar mi doctorado. Entonces fui a despedirme de Mirta y del doc. Y bueno, me acuerdo, de este día me acuerdo perfectamente. Si se fijan, yo tengo un disquete ahí en la mano. Estaba mirando, qué antigüedad, ¿no? Pero bueno, venía con un disquete que estaba mi tesis ahí. Yo le había entregado ya la tesis impresa al doc para poner en la biblioteca, como era la tradición del INGEVI, y bueno, ahora venía con el disquete. Y bueno, anécdotas del doc y de Mirta. Para mí Mirta y el doc, o sea, para mí van juntos. Es como siempre, todo se charlaba, o sea, tenían ese aura de pareja que discutía las cosas, no sé, a nivel personal, en el laboratorio, con mucha dedicación, con mucho ahínco, con mucha pasión, ¿no? Los dos siempre. Y bueno, ese día fue un día icónico, porque yo estaba al borde de las lágrimas, ¿no? Me estaba yendo al Pasteur, pero igual no me quería ir, que decía, no sé, y Mirta siempre muy contenedora, bueno, vas a ver que va a estar bien. Y el doc me dijo así como siempre, 2 o 3 palabras: piba, dejate de hinchar, va a estar bien, no jorobes. Fue como así muy, siempre dándote esos empujones que sentías que estabas contenido, ¿no? Y así había sido durante todos los años de la tesis. Eran unas épocas muy diferentes a las de ahora. No voy a hacer 20 minutos de revival, pero había mucho menos, obviamente mucha menos tecnología, mucha menos comunicación no personal. Entonces nos veíamos todo el tiempo, y ante cualquier duda, consulta, problema, era tocar la puerta de una de las oficinas para que ellos nos resuelvan los problemas. Y éramos una familia, ¿no? Se manejaba como una familia en la cotidianeidad. Desde las 6 de la tarde sonaba el teléfono, estábamos ahí los tarderos pipeteando, y Irma que nos decía, hay medialunas, y entonces subíamos a la secretaría a comer medialunas. Los que nos quedábamos hasta tarde las usufructuábamos más de una vez por semana. Desde esa cosa pequeña hasta saber que ellos estaban al tanto de cómo te estaba yendo en tu tesis, y cómo la venías llevando, si tenías problemas, si las cosas te salían, si no te salían. Había como una presencia muy grande, y eso estaba buenísimo, porque de alguna manera todos nos sentíamos como dentro de una familia, ¿no? Éramos muchos menos, eso es verdad, y la realidad es que los tiempos cambian, ¿no? Todo se vuelve mucho más despersonalizado, producto de la modernidad. Pero bueno, no la voy a hacer muy larga. Sobre la trayectoria del doc, obviamente acá en este seminario no tengo nada nuevo para aportar, porque todos la conocemos, así que lo que yo quería contar era esto, desde de mi posición de becaria, lo que viví, y un poco, esto lo charlaba con Marcelo el otro día, ¿no? Que ahora, bueno, él desde su lugar de director a veces me comenta cómo cuesta lidiar con estas situaciones que a veces se generan de problemas
todo, ¿no? Hay que estar en todos lados como un bombero. Y yo recuerdo que tanto Mirta como el Doc podían decirte cosas con todo el cariño, pero muy, muy frontalmente, ¿no? Si algo no estaba saliendo bien, sin ser mis directores de tesis, o sea, siendo los directores del instituto, pero podían decirme, bueno, me parece que acá algo hay que resolver. O sea, era como una cosa, como les digo, de presencia, de contención que estaba buenísimo. La verdad que fue una época muy linda que yo recuerdo. Y me parece buenísimo que los recordemos con los seminarios, porque los seminarios eran de todos los días. No era una vez por semana y va el que quiere. O sea, a principio de mes llegaba la lista, venía Irma o alguna de las chicas, la pegaban en la heladera, lista impresa, con los nombres de los que tenían que dar seminario. Yo soy Avale. Entonces en el año que empecé la tesis, llega el cartel, se pega a la heladera y resulta que me tocaba dar después de Alonso, y yo estaba en pánico. ¿Cómo voy a dar un seminario delante de todos estos investigadores que fueron mis profesores? Y estaba como medio, pero bueno, siempre fui medio a mi casa, entonces dije, bueno, voy a dar un seminario que tiene que estar bueno, así que elegí un paper de neurociencias, pero me acuerdo que era uno de Fred Gage, y estaba muerta de miedo, y me acuerdo que Mirta me dijo, tenés que dar un buen seminario, mirá que el doc es muy, muy incisivo con las preguntas. Entonces, más julepe todavía. Pero estuvo buenísimo, me acuerdo que estaba Mariano Levín, estaba, bueno, por supuesto Mirta y el Doc, Marcelo, creo que estaba Belén también, no me acuerdo porque hubo una época en que estaba en licencia de maternidad cuando yo empecé, hubo mucha discusión, nos quedamos como hasta las 3 de la tarde, y dije, bueno, esto está buenísimo, la verdad que me encantó, y creo que era una época en la que todos nos comprometíamos un montón con los seminarios, y estos eran journal clubs, hablábamos de papers que salían publicados y que por ahí no eran de la temática de todos, pero se aprovechaba mucho. Así que me gusta que recordemos al Doc y a Mirta también en estos seminarios que, bueno, para eso están, ¿no? Para que compartamos lo que hacemos. Bueno, basta de cháchara. Empiezo con la ciencia. Gracias, Mirta, me encanta que estés ahí. Me encanta. Y me encanta que vengas a dar un seminario. ¿Te acordás que te lo vengo pidiendo desde hace varios años? Así que ahora que tenés un poquito más de tiempo, te esperamos. Bueno, te lo debo el seminario. Dale. Bueno. Arrancamos entonces. Como les dijo Marcelo, nosotros en el laboratorio estamos trabajando, bueno, básicamente con tau, con esta proteína maravillosa de la cual me enamoré hace varios años cuando empecé el segundo postdoctorado en Inglaterra. Lo que les voy a contar hoy tiene que ver con esta herramienta que usamos de transplicing. Antes de entrar a la parte más hardcore, les quiero contar un poquito cuál es el enfoque que tenemos en el laboratorio y por qué elegimos esto. ¿Por qué elegí? Bueno, no voy a ser como los políticos que hablan en plural cuando las cosas a veces se deciden. Yo cuando tuve que empezar el laboratorio estaba por ahí tratando de armarme un nicho y ver en qué parte de tau me metía. Sabía que quería investigar a tau porque me encantaba, porque me parecía, como dijo Marcelo, una proteína muy versátil y que además tenía mucho que ver con las patologías. Ella había laburado con esto en mi postdoc. Y un poco lo que ya se venía en ese momento y que después se afianzó fue esto de intentar trabajar sobre el RNA, ¿no? Cuando tenemos mutaciones o disfunciones, en particular neuronales, en este caso relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, bueno, uno puede elegir básicamente dentro del dogma de la biología molecular, ¿no? Podemos elegir varios puntos donde meternos en un sistema que no funciona. Podemos entrar a nivel del DNA, del RNA, de la proteína, de las modificaciones posttraduccionales, pero bueno, a mí me gustó esta idea de ir a modular el RNA, un poco porque hay ya mucha información, ¿no? En lo que tiene que ver con las terapias, sabemos que no quiero decir targetear, apuntar al RNA
Tiene algunas ventajas, es seguro, porque obviamente todos sabemos, el RNA, si operamos cambios sobre el RNA van a ser transitorios, ¿no? En el momento en que ese RNA desaparece ya no van a estar, con lo cual tiene como un tema de seguridad que es un plus. La especificidad, porque nosotros podemos, si apuntamos al RNA, sabemos que vamos a estar modificando algo solo donde el RNA esté, ¿sí? No pasa así cuando apuntamos al genoma, al DNA. Y además es bastante versátil, ¿sí? Hay un investigador muy consolidado en el área de la terapéutica con RNA, tanto en ciencia básica como fundó una compañía, y básicamente lo que él dice es que, bueno, elegir el RNA porque puedo hacerle muchas más cosas que al DNA, ¿no? Y pasa un poco, ¿no? El RNA nos permite jugar un poco con diferentes puntos en los cuales podemos ir a interaccionar. Y esto, bueno... Elena, ¿ese es Jean Yeo o Gilles Yeo? Jean Yeo. Se llama Jean, ¿viste? Y trabaja en RNA, pero bueno. Ah, porque yo conozco un Jean, Gilles. Este es el de USD, está en San Diego. Mira, qué casualidad. Y además es co-founder de una compañía. Bueno, entonces el año pasado, bastante después de que en el laboratorio decidimos apuntar al RNA, ya empezaron a salir un montón de reviews a esta altura, contando sobre esto de la terapéutica apuntando al RNA, y ustedes conocerán el caso de Spinraza, que nos lo ha contado Alberto en el INGEVI, y lo conocemos bastante bien porque ya llegó a la Argentina. Es una droga que modifica el splicing a través de oligonucleótidos, es carísima, pero bueno, ya está disponible para los pacientes. Y después tenemos otras drogas, que en este caso es para una enfermedad de acumulación de amiloidosis, ¿no? De placas amiloides, pero no de Alzheimer, de otro tipo, que está basada en RNA interferencia. Y así hay varias, ¿no? Entonces, digamos que bueno, creemos que por el momento vamos a seguir laburando en el RNA, no significa que no nos vamos a meter en otras partes para tratar de modificar a tau. Y en el laboratorio, bueno, laburamos bastante ya con la reprogramación de las isoformas, que es lo que les voy a contar hoy voy a hablar solo de esto, pero quería mencionarles un poco también para que estén al tanto, porque a veces en este instituto tenemos, a pesar de que trabajamos con temas diferentes, tenemos metodologías afines, entonces quizás es un punto de interacción. Hay un proyecto ya andando en el laboratorio que se basa en el silenciamiento de tau por microRNAs diseñados, que es el proyecto de Carolina Facal, y estamos por empezar, por ahora está en la cabeza, pero la idea es más pronto que tarde arrancar a tratar de hacer edición de RNA con estos métodos nuevos de DICAS 13, tan lindos que cuenta siempre nuestro amigo Feng Zhang, que le gusta CRISPR. Bueno, entonces arranquemos con el tema de la reprogramación, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué reprogramación? ¿No? Es un término un poco amplio, pero no podemos hablar de edición, porque acá no estamos haciendo un mecanismo de edición, sino lo que estamos haciendo es, y se los voy a mostrar ahora, espero que lo entiendan, que ser clara en mi explicación. La idea es que si un RNA está destinado a generar un determinado patrón de splicing, nosotros podemos interferir y modificarlo, ¿sí? No importa lo que pase río abajo, nosotros desde un punto vamos a poder modificarlo. Entonces, nuestro modelo experimental, las taupatías, ¿sí? Como dijo Marcelo, las taupatías son enfermedades que tienen que ver con, por ahora vamos a decir, acumulación anormal. Al final de este seminario vamos a revisar esta primera diapo porque no es tanto la acumulación, pero vamos a hablar de acumulación o metabolismo anormal de la proteína tau en las neuronas, ¿sí? Y esto es algo que puede ocurrir por muchos diferentes mecanismos, digamos, causas pueden haber detrás de esta acumulación anormal. Pueden ser mutaciones, pueden ser defectos del splicing alternativo, defectos en la modificación posttraduccional, incluso factores que no tienen nada que ver con tau, pero sí de proteínas que modifican a tau. Cualquiera sea la causa, si tau no funciona, está destinada a agregarse en estos ovillos, ¿sí? Neurofibrilares, que son intracelulares, que son insolubles, y que son, hasta el momento, la causa distintiva de las taupatías, ¿sí? ¿Y qué tenemos dentro de la plétora de taupatías
porque cada año aparece alguna nueva, pero las que están bien descritas son la enfermedad de Alzheimer, que es una taupatía particular, porque además de tener agregados de tau, tiene formación de placa amiloide. También tenemos la enfermedad de Pick, la demencia frontotemporal, la parálisis supranuclear progresiva, que Marcelo comentó, degeneración corticobasal, y ahora Huntington también se está describiendo que es una potencial taupatía, porque además de huntingtina se agrega tau. Y si tenemos que dividir, esto es súper complicado, ¿no? Para los neurólogos lo hacen muy bien, no es mi métier, pero básicamente las taupatías se pueden dividir en dos grandes grupos, las que son más de tipo cognitivo-comportamental, a las que se las engloba bajo el nombre de demencias, y las que tienen más una sintomatología de problemas motores, muchas veces confundidos con Parkinson, pero que terminan siendo un Parkinson atípico, ¿sí? Esto lo vamos a ver al final. Entonces, quédense con esta idea de que hay taupatías de distinto tipo, y tiene que ver con dónde empieza la enfermedad, ¿sí? Porque imaginemos si tau está mutada y va a destinarse no va a funcionar y se va a agregar, bueno, por algún motivo va a ocurrir primero en alguna estructura del cerebro y después en otra, entonces los síntomas son diferentes, ¿sí? Aunque a veces hay mucha interacción, mucha comorbilidad, o sea, mucho solapamiento entre los síntomas. Bien, entonces, ¿pero qué hace tau cuando no está jorobando y no está generando una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Tau es una proteína muy importante, como mencionó Marcelo. Primeramente es esencial para la formación de los axones, ¿sí? Acá ven estas moléculas de tau que se intercalan en los microtúbulos, y eso va a generar todo el citoesqueleto, depende de una tau que esté unida, y particularmente el axón necesita que tau esté ahí generando los cimientos, digamos, amalgamar a esas moléculas de tubulina o de actina que se tienen que juntar. Entonces, una neurona normal, donde tau funciona bien, tiene esta pinta, ¿sí? Cuando por algún motivo tau está fallando y se despega de los microtúbulos, pasan dos cosas. Por un lado, el citoesqueleto puede colapsar, ¿sí? En los casos más avanzados pasa esto, la neurona pasa a estar así. Y además tenemos la formación de estos agregados, de estas acumulaciones de tau hiperfosforilada, que a su vez son como los malos de la película, porque aparentemente pueden propagarse de una neurona a otra y hacer que la enfermedad avance mucho más rápido de lo que avanzaría si se quedaran ahí piolas. Entonces, para que tau pueda cumplir sus funciones, y vamos a focalizarnos particularmente en las funciones que tienen que ver con los microtúbulos y el axón, ¿sí? Hay otras funciones a nivel de la membrana, pero vamos a hablar, o a nivel de la señalización intracelular, pero vamos a hablar de esta función, ¿sí? Necesito una proteína íntegra que se esté pegando a los microtúbulos y que se quede ahí, o que se pueda pegar y despegar con una dinámica determinada. Y para esto hay 4 dominios dentro de la proteína, que son dominios de unión a microtúbulos, ¿sí? R1 a R4. Entonces, ¿qué pasa con estos dominios de unión a microtúbulos? Y esta acá viene la parte súper interesante. Cada dominio, acá en el código de colores, lo vemos, está codificado por un exón, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Entonces, si, obviamente, no les dije, pero está en el título, el exón 10 puede seguir splicing alternativo en el transcripto primario. Entonces, si el exón 10 se excluye, tenemos una proteína final con 3 dominios de unión a microtúbulos, y si el exón 10 se incluye, vamos a tener 4 dominios de unión a microtúbulos. ¿Y cómo pasa esto? Y acá viene el truco, ¿no? No voy a explicar muy en detalle los mecanismos de splicing, pero es recontra interesante ponerse a leer un poco cómo se regula esto del splicing alternativo del exón 10. Tenemos 2 sitios débiles, acá el aceptor del intron 9 y el donor del intron 10, son 2 sitios débiles que van a ser o no reconocidos por la maquinaria de splicing en función de los factores en trans que estén activando, ¿sí? Que estén pegándose a ese transcripto primario. Entonces acá tenemos estos factores naranjitas, serían los activadores, ¿sí? Que se pegan a zonas, en este caso del exón, que van a promover que se bloquee, que se incluya este exón, o los inhibidores, que son estos que están en celeste. Y acá hay un truco más, que es, si ustedes se fijan, la primera porción del intron 10
forma un loop, ¿sí? Y este loop, esto es en humanos, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquito qué pasa con los ratones, pero este loop es esencial para que ocurra bien el splicing alternativo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una célula que, voy a hablar de manera antropomórfica, ¿no? Para hacerlo como si estuviéramos dando clase, una célula que quiere excluir el exón 10, ¿sí? Que está destinada, puede ser por el tipo de célula, sobre todo por el estadio del desarrollo en el que se encuentra esa neurona. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener los inhibidores de splicing que se van a unir a determinadas regiones, de manera que la maquinaria de splicing vea por default los sitios donor del intron 10 y aceptor del intron 11. Ahora, si queremos que se incluya, o sea, si la neurona decide que se va a incluir el exón 10, manda una mayor producción de los factores que favorecen la inclusión y que se van a ir a pegar a estos sitios, ¿sí? Un poco resumido y simplificado, algo que es muy complejo, pero bueno, la idea, acá no veo si se ve bien, supongo que sí, yo no lo veo, entonces me complica, ahí está. La idea es que si acá tienen la estructura tridimensional de este loop en el humano, entonces lo que resulta interesante es que acá pueden haber varias mutaciones que se han descrito en los pacientes que tienen demencias o que tienen problemas del splicing y de las isoformas de tau, y entonces este loop no se forma bien, ¿sí? Entonces lo que generalmente pasa con la mayoría de estas mutaciones es que se desestabiliza y la maquinaria de splicing puede entrar independientemente de qué factores en trance estén, ¿sí? Como que al estar el loop abierto le da acceso a la maquinaria de splicing y entonces eso va a hacer que siempre se esté incluyendo el exón 10. Esto es lo que más frecuentemente pasa. Aunque hay otras mutaciones que son menos frecuentes pero que existen, que se han descrito, en las cuales, por ejemplo esta, la S305S, que es interesantísima porque no cambia para nada el aminoácido que después va a ir ahí en ese lugar, esto es justo el final del exón, pero esa mutación puntual lo que hace es inhibir la inclusión, o sea, favorece que se excluya siempre el exón 10 porque la hace más fuerte, ¿sí? No quiero dar mucho detalle de esto, pero bueno, quédense con esta idea de que este loop es muy importante y que todas estas mutaciones pueden llevar a problemas en el splice. Entonces el loop entonces es clave para el splicing alternativo en el humano. ¿Para la inclusión o para la no inclusión? El loop es clave para que en el humano ocurran, digamos, balances entre las dos isoformas. Es importante que se forme el loop porque eso le va a dar acceso probabilístico a la maquinaria. Bien, si no se forma el loop, ¿qué pasa? Si no se forma el loop, tenés mucha inclusión, tenés exceso de inclusión. Si no se forma, en este caso que está en el gráfico, ahora, algunas mutaciones, por ahora se encontró una, pero yo creo que van a venir más. Algunas mutaciones lo que hacen es generar que el loop sea más tight, que se forme más fuerte, y entonces lo que va a pasar es que siempre se va a excluir, y se va a generar mucho la isoforma sin el exón 10. Ahora lo vamos a ver en un minuto. Elena, una pregunta. Sí. Estas que vos contás que se encontraron son en pacientes, o sea, pacientes con alguna de estas demencias o Alzheimer o lo que sea. Sí, obvio. Encontraron esas mutaciones y después se probó esto. No es que es funcional. Sí. O sea, están en base de datos de pacientes. Sí, y fue muy interesante. La primera fue en el 98. Tenían todo un pedigree en Irlanda, que yo tuve la suerte de poder conocer al médico que había estado laburando con esa gente. Eran pacientes con una demencia súper temprana, o sea, arrancaba súper temprano digamos, en toda la familia, había arrancado súper temprano, alrededor de los 45 años. De los que habían donado su cerebro se había podido encontrar que tenían patología tau, o sea, se sabía que era una taupatía, era una demencia frontotemporal, y cuando empezaron toda la época de secuenciar exones, no encontraban ninguna mutación, ¿no? Entonces buscaban y buscaban y buscaban. Hasta que, bueno, alguien, como siempre, ¿no? En ese momento, María Gracia Spilantini, una tipa que fue reviewer, fue editora del paper que acabamos de publicar. Y fue para mí una caricia al alma que sea ella editora, porque
Esta mina súper joven se le ocurrió ir a mirar el intrón y a decir, bueno, puede haber algo ahí. Y ahí se dieron cuenta, ella laburó en todo lo que fue la descripción de los pacientes y sigue trabajando. Este modelo es de ella, del 2000, un PNAS en el 2000 que ya empieza a postular lo que está pasando. Y sí, bueno, encontraron que las mutaciones, después aparecieron muchas más. La primera fue esta, no sé, lo cuento anecdótico, la 10 más 16, ¿sí? Quiere decir 16 bases después del final del exón 10. Ahí fue la primera que encontraron, que es una mutación súper interesante, porque tiene un montón de fenotipos in vitro también. Y después aparecieron las otras, aparecieron un montón y siguen apareciendo. Entonces, ahora se sabe que hay que mirar todo, ¿no? Que hay que mirar también los intrones porque puede estar pasando algo ahí. Así que bueno. Siempre, perdón, otra pregunta, ¿y son siempre formas familiares? ¿O Sí. si son de novo o familiares, la patología No. Qué buena pregunta. No, estas son familiares. Estas son familiares. Pero lo que pasa, no me quiero extender un montón porque se va a hacer re largo, pero lo que pasa es que hubo cohortes de pacientes, incluso no familiares, sobre todo, bueno, hay un caso muy icónico, el de la isla de la Guadalupe, en Francia, que tenían una patología Tau, tenían parkinsonismo atípico y presentaban patología Tau los pacientes, y ahí ya se sabía lo de los intrones, y fueron a buscar a los intrones y no había nada, y tenían desbalance de isoformas. ¿Y qué pasaba con estos tipos? Ellos tomaban un té de una fruta que crece en esa isla, que tiene anonacina, y la anonacina, como efecto adverso, inhibe a uno de los factores de splicing. Entonces, en esa población tenías un desbalance de isoformas y un parkinsonismo atípico que no venía dado por mutaciones, sino por los factores en trans, que tenían que elaborar sobre ese transcrito primario para hacer el splicing. Entonces, es bastante complejo, porque a veces no aparecen las mutaciones, pero o puede haber también mutaciones en estos factores de splicing que no laburan bien, y como esto es tan preciso y tan fino, a veces no hay que buscar solo en la secuencia, sino también en lo que viene asociado, ¿no? Por eso ahora lo que se busca generalmente es buscar, primero, a nivel del RNA, ver qué isoformas tenés, si hay un balance entre las dos isoformas, pero esto, claro, lo tenés que ver en el cerebro, no podés hacerlo, no podés tomar una muestra de sangre al paciente, entonces es mucho más complicado. Tu amigo Ezequiel con líquido cefalorraquídeo lo están haciendo, se está laburando mucho con eso, pero es bastante complejo el diagnóstico. Bueno, sigo. Entonces, ¿cómo es la regulación de Tau en condiciones normales, ¿no? Entonces, yo les dije que ahí estaban las dos isoformas y que la célula podía de alguna manera elegir qué factores mandar para que se incluya o se excluya el exón 10. Entonces, durante el desarrollo, tanto humano como ratón, vamos a tomar estos dos ejemplos, siempre se excluye el exón 10. Siempre tenemos isoformas de 3R, ¿sí? Tomamos un cerebro de neonato o de, bueno, en realidad en los ratones es hasta los 20 días, y en los humanos la primera infancia, hay solamente 3R, ¿sí? Solamente isoforma de 3R. ¿Y por qué es esto? Bueno, hay muchas hipótesis. La que a mí más me cierra y más me gusta es pensar que un cerebro en desarrollo o en los primeros estadios postnatales necesita mucha plasticidad, necesita un citoesqueleto capaz de alargar los axones de manera rápida y moverse todo muy rápido en ese axón. Entonces tenemos una proteína que se pega y se despega más rápido, ¿sí? Porque ustedes imagínense, 3 sitios de binding a los microtúbulos, se pega con 3 patas, 4 se pega con 4, o sea, eso está recontra descripto que las isoformas de 4 repeticiones se pegan más fuerte, con lo cual se despegan, es más difícil despegarlas. Y un citoesqueleto moviéndose y yendo necesita despegar a Tau, ¿no? No necesitamos que sea todo estático. Entonces, por eso creemos que durante el desarrollo solo se produce la isoforma de 3R. ¿Qué pasa en los adultos? En el ratón y en casi todos los mamíferos, lo que ocurre es que se pasa de la situación total exclusión a total inclusión, ¿sí? Se cambian los factores de splicing que van a estar en esa neurona cuando sea adulta, y vamos a tener esta condición. Ahora, en el humano, como les dije antes, hay una regulación muy precisa que viene dada por ese querido loop que descubrió María Gracia, en el cual vamos a necesitar, y una neurona sana va a producir cantidades más o menos equimolares de una y otra isoforma, ¿sí?
Entonces la situación es esta. En el ratón vamos a tener, esto es importante que lo veamos ahora porque como laburamos en ratones tenemos que siempre hacer la salvedad. En el ratón la condición normal es esta, mucho 4R en el adulto. Y en el humano la condición normal es esta, ¿sí? Y esto está dado solamente, o creemos que principalmente, por este loop que existe en el humano y también en estas otras especies que siempre, bueno, los que hacen evolución, por ahí Lucía tiene algo que contarnos, no sé si acá hay una convergencia o un ancestro común que le mandó el loop, pero bueno, estos pueden hacer el loop, y el ratón, la rata, el conejo y casi todos los otros mamíferos no tienen la segunda parte, entonces no arman ese loop que les conté, con lo cual no pueden, o sea, o no están destinados a hacer un splicing alternativo equimolar, más o menos entre las dos isoformas. ¿Vamos hasta acá? Bien. ¿Sí? ¿No? Más o menos. No puedo verles las caras, ¿no? Porque, viste, es como complicado. Ahí en el seminario, en la biblioteca, pasame la sal, el ruidito de empanada, pero uno puede ver qué cara tiene la gente, si se está aburriendo. Vas bien, Elena, vas bien. Gracias, Lu. Bueno, entonces, tenemos acá las mutaciones, esto es el 2013, o sea, creció la lista, pero estas son todas las mutaciones que se describieron en Tau asociadas a patología, de las cuales aproximadamente un tercio caen en el exón 10 o en el intrón, en las regiones flanqueantes, ¿sí? Y muchas de ellas en el loop que les conté, ¿sí? Entonces esto, Spilantini es la mujer que les contaba, esto ya es algo que se llegó para quedarse hace tiempo, ¿no? Saber que los desbalances de isoformas y las mutaciones acá afectan mucho la funcionalidad neuronal. Entonces, ¿qué pasa cuando están estas mutaciones? Pasamos de la situación normal de las dos isoformas a esta situación en la que puede haber, la más común es que el loop se desestabilice y entonces se favorezca la inclusión del exón 10, y hay mucho 4R, este es el caso de demencia frontotemporal, PSP, corticobasal degeneration y Huntington, y en el caso, por ejemplo, de enfermedad de Pick, hay un exceso de 3R. ¿Sí? Bien, entonces, frente a esta situación de que puede haber desbalances por mutaciones generalmente, pero también, como les dije, por otros defectos en la maquinaria de splicing, cuando yo estaba haciendo el postdoc, se había estado trabajando de manera in vitro sobre un laboratorio que laburaba básicamente en splicing de Tau, ¿no? Factores de splicing, y en realidad mi proyecto estaba más destinado a trabajar en uno de los factores de splicing de Tau, que bueno, me tenía que amacar porque era lo que iba a hacer, pero finalmente terminé trabajando en esto porque me fasciné, me copé, y por suerte había posibilidad de trabajar un poco en lo que uno eligiera, así que nos metimos con el transplicing junto con otra postdoc que ya estaba terminando y me pasó la posta, y bueno, al principio fue todo muy árido. Les voy a contar cómo es la técnica que ideamos y que pensamos usar, y después cómo la fuimos modificando. Entonces, si este es el pre-RNA, hay un error acá, porque no es pre-mRNA, sino pre-RNA, pero no importa. Entonces, como les dije, si todo lo que vean en gris es el endógeno, ¿sí? Lo que nosotros ya tenemos en esa neurona o en esa célula. Entonces, puede hacer exclusión o inclusión del exón 10, y eso va a dar lugar a una proteína 3R4R. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con el transplicing? Lo que hacemos es expresar una pequeña molécula de RNA, que no voy a entrar en detalles cómo lo hacemos para hacerlo dentro de las neuronas, pero tenemos que usar un sistema bastante, engañar a la neurona para que esto lo incorpore y lo exprese como algo propio. Lo hacemos con vectores virales. Entonces, lo que va a pasar es que esta molécula, la que llamamos PTM, que es Pre-Transplicing Molecule, lo que va a sintetizar es este pequeño RNA, que no es tan pequeño en realidad, este fragmento de RNA artificial, que tiene un binding domain al intron 9, que esto fue muchísimo laburo ponerlo a punto, porque hay que ver dónde lo haces enganchar, ¿no? Porque tiene que tapar este sitio aceptor, se tiene que agarrar bien, no tiene que estar muy adelante, porque también es necesario que la maquinaria de splicing se apoye acá. Este es un intron bastante pequeño.
Entonces tenemos el binding domain, el branching point. ¿Cuán grande es el binding domain? El binding domain tiene 125 nucleótidos. Ah, y grande. todo sí, pero por eso, esto tiene 125 nucleótidos, perdón, no, 125 nucleótidos tiene todo. Esto tiene menos, tiene 45 nucleótidos aproximadamente. Pero igual es grande, ¿sí? También es Porque grande. le tenés que dar especificidad. Vos le tenés que dar, o sea, tiene que ser lo suficientemente específico para no engancharse en otro lugar. O sea, necesitas que se enganche ahí y solo ahí, porque si no puedes hacer... ¿Y eso está expresado por un virus? Todo esto, claro. O sea, nosotros lo que hacemos es, que fueron 3 años de laburo lograr esto, que generar un vector viral, que bueno, es de RNA, pero que dentro de la célula se convierte a DNA, se integra, y entonces la neurona donde ese vector viral entra, ahora se los voy a mostrar, empieza a sintetizar constantemente estos PTMs, que van a ir a la sopa de RNAs que están en el núcleo a ver dónde se pueden enganchar, ¿no? Si encuentran esta complementariedad, ocurre el enganche, y a su vez la maquinaria splicing tiene que ir a querer bancarse hacer splicing con este sitio aceptor. O sea, hay mucho trabajo y no hay algoritmos, no es como el RNA de interferencia que uno puede meter una secuencia. Acá tenés que laburar con el intrón y ver cómo encontrar, y es más prueba y error. Se hicieron 10 PTMs hasta encontrar 2 que funcionaron. ¿Y eso qué es? ¿El promotor es U6? No. Nosotros usamos promotor de sinapsina, porque esto tiene capping. O sea sí, que tiene capping y polideninación. Sí, acá debería dibujarle un cachito acá como para... Sí, sí, porque si no la estabilidad era muy además baja. Es muy grande esto para hacerlo con un U6, ¿viste? El procesamiento es bastante... Okay. Y además hay toda una complicación que no viene al caso, pero que en los vectores virales no podés expresar intrones, no podés usar secuencias intrónicas, porque si no cuando el virus se encapsida hace splicing. Entonces al principio durante el proceso de producción de los virus se nos desaparecía toda esta región. Entonces tuvimos que modificarlo. Bueno, no importa. La cuestión es que después de mucho laburo esto funcionó, y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Tenemos... entonces, si esto es exitoso y se engancha a esta molécula, ¿qué va a pasar? Se va a producir un RNA maduro quimera. Hasta el exón 9 viene todo lo endógeno, y del 10, 11, 12, 13, que se lo pusimos en este cassette, y además le ponemos un tag para poder seguirlo, se genera esto, ¿no? Entonces después, supuestamente, de eso tendría que aparecer una proteína 4R. Y lo mismo si queremos hacer lo contrario. O sea, en este caso estamos diciéndole a la neurona o a la célula en la que elaboramos, no importa lo que vos querés hacer, yo te obligo a que pongas el exón 10. Y puedo hacer lo contrario, puedo poner un PTM donde no esté el exón 10 y entonces la obligo a hacer la isoforma 3R, o sea, no poner el exón 10. Entonces la diferencia entre esta proteína, en teoría, y fue también un gran laburo probarlo, es que esta es quimera, acá viene todo lo amarillito, me falta el exón, ¿no? Pero acá. Esta es quimera, pero tiene que ser funcional, porque si no, no sirve para nada. O sea, tiene que producirse, ¿no? Entonces, es bastante compleja la situación. Entonces, bueno, la primera parte del trabajo, que la hice básicamente allá en Londres, y después algunas pequeñas cosas probamos acá con Sonia al final, cuando volví, el primer año, fue armar estos vectores, esto lo hice en el postdoc, y probarlo en neuronas en cultivo. ¿Sí? La primera prueba fue en neuronas en cultivo. Yo la verdad que quería ir directo al cerebro del ratón, pero se imaginan que en Inglaterra ir a un comité de ética con esta estrategia de decirle la quiero probar en el cerebro del ratón, no te lo aprueban ni a gancho, porque primero tenés que tener suficientes resultados preliminares para decir que vale la pena. Entonces bueno, hicimos cultivo de neuronas primarias, y bueno, divino cuando usando distintas concentraciones de LB, lentivirus, o sea, los virus, después de muchas pruebas, uno finalmente funcionó, o sea, levantábamos el producto de transplicing con este flag, que era lo que nosotros poníamos en nuestro PTM, ¿sí? Acá, ¿se acuerdan que les dije que venía un flag? Nos sirve para esto, porque es la única secuencia única y diferente al tau endógeno. Lo demás, esto es idéntico al tau endógeno.
y con el Intron 9. Entonces, la única manera de tener un producto de PCR acá era que hubiera habido transplicing a nivel del RNA, lo veíamos, ¿no? Obvio, porque hacíamos RT y después PCR. Y vimos que sí, que había transplicing, que el splicing estaba bien entre el exón 9 y el exón 10. Después, otra historia fue ver que esto realmente se tradujera a una proteína. Hubo que hacer inmunoprecipitación porque la cantidad de proteína que teníamos era muy poquita con esos virus que yo estaba usando ahí. Bueno, pero finalmente apareció la proteína que se la bajábamos con FLAG y usábamos un anticuerpo anti-tau la parte endógena y se vio que estaba, entonces todo divino, nos tomamos un montón de cervezas y festejamos. Y bueno, la pregunta que a mí me quedaba era, yo quiero que esto funcione en un cerebro, ¿no? Entonces, bueno, llegué a probar en cerebro el último tiempito de mi postdoc con 5 ratoncitos que me autorizaron en la home office de Inglaterra a probar. Y bueno, cuando me fui del postdoc, este era mi bebé, ¿no? Mi proyecto, y obviamente Jean-Marc, que era mi supervisor y que me había dado toda la libertad, me dijo, obviamente esto llévatelo porque es tu trabajo, y no quiero volver a ver ratones en mi vida, porque todo lo que había sido tratar de trabajar con ratones. Así que bueno, me vine al INGEVI, ya la historia la conocen, llegué yo, llegó Sonia al tiempito, y llegaron 4 ratones que no tenían dónde meterlos, y fueron a la Facultad de Exactas, y después dieron bastantes vueltas, y ahora están en la colonia del IBIME, y estamos trabajando con eso. Bueno, entonces esto se lo voy a contar súper rápido porque ya lo conté en un seminario. Esto es un trabajo que mientras con Sonia estábamos tratando de criar la colonia de ratones y probar si este sistema funcionaba en ratones, me encontré con mi amigo Tom, que había vuelto de San Diego ya hacía varios años y tenía este sistema de neuronas humanas en cultivo, y le dije, Tom, tenemos que probar el transplicing. Y bueno, fue un largo trabajo, no sé, no le veo la cara a Sony, pero lo conocemos bien, lo que fue tratar de obtener estas neuronas, porque además ellos hacía poco que habían empezado con esto, pero finalmente las tuvimos, y estuvo buenísimo este trabajito que hicimos con ellos, porque nos dio muchísima información. Básicamente lo que hacía Tomás y la gente de su laboratorio era diferenciar a partir de stem cells humanas, neuronas, ¿sí? Neuronas divinas con sus axones y sus proyecciones. Entonces, después de que estaban diferenciadas, entramos con nuestros vectores virales que producían estos cambios de splicing. ¿Sí? Les digo que acá estamos hablando de neuronas humanas, acuérdense, entonces, ¿qué cantidad de isoformas queremos? Equivalente, ¿no? 3R, 4R, se supone que si las neuronas son maduras tenemos iguales cantidades. Entonces, entramos con nuestros virus, y después de varios días en cultivo, que ahora lo extendimos a hacerlo un poco más, los chicos hicieron análisis de transporte axonal, ¿sí? Porque la pregunta era, cambiando las isoformas endógenas, ¿podemos cambiar alguna función de tau? Y esto nos iba a dar la prueba. Por un lado, para nosotros era súper importante tener la prueba de que nuestra tau quimera era funcional. Y por otro lado, era una pregunta bastante interesante, porque no se había hecho, creo que en el momento no nos dimos cuenta de lo importante que era esa pregunta. Yo creo que lo hicimos más por esas cosas que uno tiene en la corazonada, esto hay que hacerlo porque está bueno, y después lo que encontramos, porque nadie había probado que modulando el splicing endógeno, de tau endógena en neuronas humanas, podías tener un cambio funcional tan fuerte. Bueno, entonces no les voy a mostrar los Westerns y las qPCRs porque fue bastante largo. Logramos con nuestros virus obtener ese desbalance, tanto para un lado como para el otro. Las neuronas vivían fenómenos. Elena, espera, te hago una pregunta que más que nada es invitarte que hagas una reflexión acerca de la pregunta. Porque vos dijiste que en humanos y en ratones también el exón 10 no se incluye, ¿no? No. Durante el desarrollo embrionario. Y acá vos estás trabajando con neuronas humanas, pero que a mí me da la sensación, por cómo vos decís que las preparás y por cómo yo sé que labura Tom, yo imagino más que es un cultivo embrionario que adulto. Sin embargo, Bueno, vos estás... sí, entonces me gustaría una reflexión acerca del tema. Te cuento. En realidad nosotros probamos en la condición control dejando estos 11 días, y esta balanza que es perfecta no era tan perfecta, había un poquito más de 3R, pero había mucho 4R.
Pero por eso es que les conté que ahora esta ventana la estamos estirando, ¿sí? La estamos estirando hasta los 15 días. Y no, están diferenciadas, son neuronas maduras, tienen proyecciones, tienen axón, disparan, eso ya lo tenemos ahora, no se los muestro hoy, pero es un laburo que hicimos el año 2019 con Antonia en el IBIOBA. Estas neuronas disparan y tienen marcadores de madurez. O sea, es una buena pregunta que nos hicimos también nosotros, pero lo primero que medimos era, de hecho ahora lo estamos repitiendo porque se cambió la fuente de neuronas, ahora se trabaja con IP en el laboratorio de Tom, y Cayetana, que está ahí entre la audiencia, va a trabajar con estos cambios de splicing, y lo está también midiendo, y no, hay 4R, y hay cantidades importantes de 4R. O sea que depende más del momento de diferenciación de la neurona que de la edad del embrión. Claro. Sí, esto, bueno, acá no estás hablando de embrión, ¿no? Estás hablando de las... Sí. Bueno, no, pero como vos al principio dijiste sí. Es muy pertinente la pregunta porque en realidad cuando trabajamos con cultivos primarios de ratón, también nos pasa lo mismo, tenemos mucho más 3R, porque sigue teniendo un fenotipo pseudoembrionario. Pero bueno, acá vamos a asumir que son neuronas maduras y que este balance es casi igual. Igual nunca es perfecto, ¿no? Siempre un poquito más de una que de otra, pero bueno. Bien, entonces las neuronas estaban bien. No les muestro las cuantificaciones, que son un poco aburridas, pero lo que era el árbol de Yole y las proyecciones, todo eso estaba bien, porque como ya habían sido diferenciadas, ¿no? Si nosotros sacamos tau o cambiamos tau en el momento de la diferenciación, ahí se va a afectar la forma de las neuronas, pero acá lo hicimos después. Entonces, acá era bien puntual cambiar las cosas después que la neurona estaba diferenciada. Y estos videos ya se los... Elena, sí. Perdóname, Rita, te quería hacer una pregunta. Cuando vos hablas de desbalance, ¿eso es porque hay interacción proteína-proteína entre los dos tipos de formas y sobra una? ¿Ese desbalance o es simplemente que sobra? Mirá, es difícil contestarte esa pregunta. La realidad es que tau con 3 o 4 repeticiones se puede pegar a los microtúbulos. Pero hay una cuestión de homeostasis en las neuronas. A veces lo pensamos, nadie lo demostró, y sería muy difícil de probar, ¿no? Hay gente que labura mucho y muy bien en la parte de formación de microtúbulos y dinámica de microtúbulos. Mi sensación es que hay como vacantes en el microtúbulo, en el axón, hay vacantes para 3R y 4R, y la que sobra jode y se va a tener que ir a molestar a otro lado. Pero yo eso no tengo experimentos que te lo pueda probar, o sea, es una hipótesis. Hay quien dice que el desbalance de isoformas termina en agregados porque la célula puede censar cuánto hay de una isoforma y de la otra, ¿no? El dogma acá es que cuando una isoforma o una forma de tau mutante está molestando, termina hiperfosforilada y terminan agregados. En el caso de las isoformas es tricky porque no tenés una mutación, no es que es proagregante. Entonces, la realidad es esa, yo me lo imagino como que sí, ese microtúbulo tiene lugar para que haya isoformas de 3R pegadas, isoformas de 4R pegadas, y bueno, la que esté en exceso es la que va a quedar afuera, no va a tener compañero de baile, y bueno, va a terminar ahí en un ovillo. Okay. Pero bueno, ojo, también hay algo importante de este laburo y por eso se los muestro. Acá en neuronas en cultivo no hay agregados, no hay hiperfosforilación, no tenemos la parte de tau tóxica que ocurre en un cerebro que se está agregando. Entonces, las disfunciones que vemos acá tienen que ver específicamente con los cambios en la cantidad relativa de isoformas. Y eso fue otra cosa que también fue bastante sound, porque no estás hablando de que esta neurona se está muriendo y por eso no funciona. Estás hablando de que le generaste un desbalance y hay una disfunción. Y eso está bueno para entender que en una enfermedad en la cual todavía no hay agregados, ya puede haber disfunciones y síntomas, ¿no? Bueno, entonces, esta es la neurona normal, así es más o menos cómo se mueven las partículas. Esto lo hizo una chica, la primera autora del paper, que es la chica de la República Checa, que vino a laburar a lo de Tom. Se ve súper que van y vienen muy contentas, y acá les muestro el caso de la 4R, por ejemplo, cómo están como más estáticas las partículas, y a su vez ahí, bueno, obviamente el análisis fue mucho más complejo que mirar estos videos y hacer los Kymograph, etc.
y finalmente terminamos proponiendo un modelo que creemos que a pesar de la poca información que teníamos, va fiteando muy bien con cosas que vinieron después, y nunca, pues yo por lo menos, creo que Tomás coincide también, nunca pensamos que esto iba a ser tan utilizado por otra gente, ¿no? Para pasar su trabajo, no sé, es como que en su momento por ahí pensamos que era algo más, bueno, un dato de color, un dato importante, y finalmente terminó siendo bastante relevante, que bueno, cuando hay un exceso de la isoforma 3R está afectado sobre todo el transporte retrógrado de las partículas, y cuando hay un exceso de la isoforma 4R está afectado el transporte anterógrado. Y esto coincide con que, además de esto que yo les digo de tau pegada a los microtúbulos, no tengo videitos acá para mostrarles eso, porque algún día viene Tom y nos cuenta mejor, las cosas se mueven en el axón con motores moleculares, ¿sí? Kinesina y dineína que llevan y traen cosas, y que entonces aparentemente la presencia de una tau o la otra puede ser más detrimental para ese transporte. Bueno, este es el paper que publicamos en 2017, que está Sonia también, por supuesto, porque hizo toda la parte molecular en Journal Neuroscience, así que si alguien quiere mirarlo mejor, ahí está. Entonces, bueno, el exceso de 4 respecto de 3 inhibe, o sea, desfavorece ¿qué transporte? El retrógrado. No, de 4 el anterógrado, para adelante. O sea, lo que nosotros imaginamos es que kinesina, que es el motor que va para adelante, es mucho más sensible a una tau con 4 repeticiones pegada muy fuerte al microtúbulo y las frena más, ¿sí? Porque lo que vimos es eso, que las velocidades y los trayectos que hace una partícula estaban muy disminuidos hacia el anterógrado. ¿Sí? Acá tenés los runs, son las longitudes, y las velocidades son las velocidades segmentales. Bueno, volvemos a los ratones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es re largo esto, ya se tienen que ir todos, me parece. ¿Sigo? Porque si no, no llego al paper, que era lo más importante. ¿Qué pasó después con los ratones? Mientras pasaba todo esto con las neuronas, con Sonia estábamos criando la colonia, y bueno, como les dije, la idea era tratar de ver si el transplicing podía servir para modular las isoformas in vivo y para generar un cambio fenotípico, ¿no? Y teníamos este único modelo de taupatía en el cual hay intrones, ¿sí? Porque la mayoría de los modelos de transgénicos son sobreexpresión de formas mutantes que agregan, que tienen un montón de fenotipos, pero son todos súper artificiales y además no nos sirven para medir modulación de splicing porque no hay intrones. Entonces encontramos este modelo que bueno, yo lo traje de Inglaterra, en realidad ya lo había encontrado antes, que es un knockout para la taumurina y tiene un transgeno humano wild type, ¿sí? Pero acuérdense que hay un tema con los factores en trans. Entonces, ¿qué pasa en este modelo? Por empezar, se sabía que este modelo agrega tau y tiene patología tau y problemas cognitivos a partir de los 9 meses. O sea, el bicho es un modelo de taupatía, muy validado y muy usado. Pero ¿qué pasa con el splicing? Bueno, en este ratón, acuérdense lo que yo les dije antes. En el ratón wild type vamos a tener que tomar ahora como paradigma no el balance. Balance es lo normal en el humano. En el ratón wild type lo normal es mucho 4R, ¿sí? Adulto. En este ratón, el transgeno humano wild type, frente a los factores de splicing que se encuentran en una neurona de ratón adulto, produce esto, un exceso de isoforma 3R. Entonces, es el paradigma experimental que tenemos, pero es válido porque tenemos un ratón con un contenido excesivo de una isoforma que normalmente no está en el cerebro del ratón adulto, y que lleva agregados, o sea, a hiperfosforilación de tau, y lleva a déficit cognitivo y muchas otras cosas que ahora les voy a mostrar. Entonces, lo primero que hizo Sonia en esos tiempos, que bueno, fueron tiempos, Sony, muy duros, pero laburábamos muy divertidas, o sea, trabajábamos codo a codo en la mesada, entonces logramos ver que la corteza prefrontal de este ratón estaba llena de tau hiperfosforilada, de agregados de tau, y no así otras estructuras, ¿no? Como el estriado, la sustancia negra. En el hipocampo en ese momento no veíamos, ahora vemos algo. Y esto tiene que ver con cosas que se supieron mucho después, que tienen que ver con la vulnerabilidad selectiva de algunas neuronas a formar agregados de tau. Y esto se los tiro ahora y vamos a volver a esto después. Y es un concepto bastante nuevo, pero
en las patologías estas, sobre todo en el Alzheimer, se tiende a pensar que hay una sola estructura afectada, porque es la estructura que en post-mortem se ve que tiene tau hiperfosforilada. Pero ojo, todo el cerebro está jorobado. Lo que pasa es que esas neuronas son las que agregan tau, pero tau está jorobada en todos lados, ¿no? Bien, entonces nuestra pregunta ahí fue muy, muy puntual. Acá está lleno de agregados de tau en un ratón viejo, H-tau. Vamos a ver si con el transplicing podemos limpiar esta corteza y si podemos encontrar un cambio fenotípico. ¿Sí? Llevó 5 años este trabajo, con todos los condimentos que tiene haber arrancado un laboratorio en la Argentina. Pero bueno, fue un trabajo descomunal y del cual yo estoy súper orgullosa. Sonia fue una becaria excelente, porque nunca le tuvo miedo a nada, desde el día 1, yo le mandé este proyecto, lo cuento ahora, a pesar de que me se van unos minutos, yo le mandé este proyecto por mail a Sonia, cuando me llamó por teléfono, la llamé yo a Misiones, tenía 2 proyectos para potencial doctorado o tesina, porque venía a hacer la tesina. Uno era este y otro era otro proyecto mucho más tranqui, mucho más fácil, que finalmente nunca se hizo. Y Sonia me llamó, me mandó un mail y me dijo, ay, me recopé con tau, quiero hacer eso. Y digo, ¿estás segura? Hay mucho laburo y tiene mucho riesgo. No, vamos para adelante. Y nunca le tuvo miedo a nada, hizo todo, puso a punto todo. Así que bueno, mil gracias, Sony, porque el aporte fue genial. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Entonces Sonia inyectó estos ratones en la corteza prefrontal, como les digo, que era la zona que estaba más llena de agregados, pero ojo, la inyección la hicimos antes, ¿sí? Acá hubo una cuestión de prevenir, ¿no? Lo primero que uno piensa acá es, yo quiero curar, porque me pensaría una terapéutica curativa, pero ojo, con las enfermedades neurodegenerativas hay un punto en el que ya no hay no return point, o sea, no podés volver atrás. Entonces, conociendo los fenotipos de este ratón y todo lo que se había publicado, que había sido un ratón muy estudiado, sabíamos que entre los 3 y los 6 meses empezaba la acumulación de tau patológica y arrancaban los fenotipos de 6 a 9 meses, y dijimos, bueno, vamos a ir antes, y nos fuimos a los 3 meses. ¿Sí? Entonces las inyecciones están hechas entre 2 meses y medio, 3 meses. En el H-tau se inyectó el vector que, como les dije, ustedes saben que este bicho, perdón, me falta una diapo ahí, pero bueno. Este bicho tiene exceso de 3R, entonces le poníamos el PTM con el vector viral que iba a favorecer la inclusión del exón, que es esto, ¿no? Acuérdense, lo que estamos queriendo hacer es esto. Ay, tengo un problema con esta diapo. Ahí. Es lograr que haga transplicing acá y que incorpore el exón 10. En el control es un vector igual, pero que no tiene el binding domain, o sea, esto está suelto en el citoplasma, no se va a poder enganchar ningún RNA, y lo mismo para el wild type. Entonces, ¿qué vimos? También está publicado, así que no entro muy en detalle. Efectivamente, la corteza de los ratones viejos, o sea, de 18 meses, 12, 18 meses, estaba más limpia en cuanto a hiperfosforilación de tau. Si bien no desaparecía, sobre todo con este anticuerpo que es más sensible, veíamos una disminución de las neuronas, la cantidad de neuronas con agregados, y haciendo un análisis cuantitativo por Western blot, ¿sí? Porque acá imagínense que la neurona la vemos marcada, pero no sabemos cuánto hay adentro de agregado. Entonces, al hacer Western nos permite hacerlo más precisa la cuantificación. Vimos que bajaba, ¿no? Con los 2 anticuerpos que marcan fosforilación temprana y fosforilación tardía. No les cuento en el orden los experimentos, se los cuento como está en el paper, pero bueno, esto se hizo casi al final, pero en colaboración con Juan Belforte, del laboratorio de ahí del IFIBIO, vimos que estos ratones tenían un déficit, los H-tau controles tenían un déficit en el firing rate de las neuronas de la corteza, que se recuperaba en los ratones que habían sido inyectados. Y la cereza de la torta fue encontrar que un fenotipo que estos ratones también lo tenían muy bien caracterizado, que era el problema para discriminar objetos novedosos, y es un test de memoria corto, mediano plazo, digamos. No es memoria de trabajo, pero tiene un importante componente cortical en el paradigma que nosotros usamos. Vemos que, bueno, ¿cuánto puede discriminar un objeto nuevo? ¿No? Un ratón que estuvo con 2 objetos iguales y uno se lo cambiaste. Bueno, en el wild type hay un 70 y pico % de discriminación, en el H-tau 50%, o sea, no discrimina, le da lo mismo uno o el otro, y en el ratón tratado lo habíamos recuperado.
Así que bueno, esta fue la tesis de Sonia, que se publicó en este paper, donde nuestro mensaje fue, bueno, podemos prevenir la acumulación patológica de tau y el déficit cognitivo si hacemos este tratamiento tempranamente. ¿Qué pasó después? Entonces, hubo momentos, en esa época ya estaba Ana en el laboratorio, que participó mucho en este trabajo, ayudando a Sonia con la parte de test cognitivo, sobre todo. Y una cosa que me dijeron ellas, estaban haciendo el test de Morris, casi al inicio, de cuando se estaban testeando los ratones, y creo que fue Sonia que me dijo, son muy nabos nadando, o sea, los bichos no son buenos nadando. Y yo me acordé durante mi tesis, que había estado tratando de hacer Morris en unos ratones lesionados y que eran malísimos nadando, y que era un problema de coordinación motora, no era que no tuvieran buena memoria, sino de problema de coordinación. Y a todo esto venían saliendo trabajos que relacionaban a tau con parkinsonismo, con problemas motores, y Ana, que fue también otra guerrera, digo yo, porque también fueron proyectos que los chicos llegaron, las chicas llegaron jóvenes, y bueno, yo creo que me dijeron que sí porque eran jóvenes. La verdad que cuando le propuse a Ana ponernos a estudiar fenotipos motores, y con lo poco que se sabía, era un gran desafío, pero también sin miedo, para adelante, con muchas ganas, nos pusimos a leer y le dimos bola a esto, ¿no? Que yo se los conté al principio, que aunque uno cuando estudia taupatía se fija más en la parte cognitiva, está toda esta parte de Parkinson atípico, de déficit motores, que vale la pena estudiar. Y mientras, fue casi en simultáneo, ¿no? Mientras íbamos viendo cómo hacer para encarar esto, bueno, esto era muy anterior, ya yo empecé a leer un poco más de esto de la parálisis supranuclear progresiva, que para mí era, bueno, una taupatía con déficit motores, pero ¿qué onda? Y me enteré que desde el 2000 que se habían descrito mutaciones de splicing que llevaban a parálisis, a PCP, no voy a decir PCP porque es más rápido. Y esto ya es de mucho después, del 2015, un trabajo de Gunther Hoglinger, un especialista en PCP, donde empieza a encontrar que hay muchos casos de PCP familiar donde hay mutaciones en tau, y particularmente en el exón 10. Y a todo esto aparece también este mismo grupo diciendo que los enfermos de Parkinson atípico de la Guadalupe, lo que pasaba era que la nonacina inhibía el splicing, el factor de splicing que regulaba al exón 10. Entonces todo cayó junto, y esto ya es posterior, esto ya es del año pasado, donde ya está bien consolidado que las 4 repeat tauopathies, o sea, las taupatías relacionadas a problemas en las repeticiones de tau, afectan núcleos específicos del cerebro, muy relacionados a la parte motora. Entonces, bueno, Ana aceptó la propuesta de ponerse a estudiar déficit motores, con lo poco que sabíamos en ese momento y con lo poco que sabía de ratones. No había modelo de PCP, no hay modelo de Parkinson atípico en ratones, y lo único que sabíamos era esto. En el 2012 había salido un paper de un grupo australiano en el que un knockout de tau tenía algunos déficits motores relacionados al parkinsonismo. Así que bueno, por suerte teníamos gente al lado que sabe mucho de Parkinson y de dopamina, así que nos pusimos a trabajar un poco en colaboración con ellos. Este es el Rotarot de Marcelo. Acá vemos este test que Ana puso a punto, que en realidad existía, y no es muy difícil poner a punto, pero bueno, lo hizo funcionar bien con los ratones y que funcionen todos a la vez. Acá, estos son ratones wild type, y así se puede medir la coordinación motora. Es una de las maneras de medir coordinación motora en los ratones. Entonces, lo que hicimos fue comparar al ratón knockout, ¿sí? Porque el ratón knockout tiene una pérdida de función, o sea, no tiene tau, no la tiene desde el desarrollo, o sea, que puede haberla compensado, pero lo usamos como control, o sea, todo este trabajo se hizo con 2 controles, el wild type y el knockout. Y el H-tau, que es nuestro bicho que tiene el transgeno humano, donde hace déficit de splicing. Y bueno, lo que se midió al principio, lo que Ana estuvo estudiando fue las caídas, ¿sí? Se veía que los ratones H-tau se caían mucho más, la latencia a la primera caída, se caen más pronto, y el tiempo máximo que aguantan arriba del rodillo, que es mucho menor. Ahora les voy a contar el paper como fue hecho, como fue publicado,
pero las cosas se hicieron en otro orden, ¿no? Pero me parece más lógico contárselos así. Entonces, estos experimentos son de hace bastante tiempo, y fueron los primeros, y bueno, teníamos que ver cómo seguir con esto. Pero antes de seguir, les cuento que ya el año pasado, como dijo Marcelo, durante la pandemia, bueno, cuando ya había un poco de apertura, en el verano nos llegaron las revisiones, y lo primero que dijeron los reviewers es, ¿qué pasa con la parte muscular? Entonces, lo medimos, se los muestro ahora para que ya nos quedemos tranquilos. Javier hizo estos experimentos de fuerza muscular, y vimos que en el H-Tau no hay problemas en la fuerza muscular, o sea que los problemas en el rotarod no tenían que ver con problemas musculares. Si bien en el KO estaba descrito, y nosotros lo replicamos, que había en este test de ir pasando por una cuerdita, ¿no? Que los ratones hacen este tipo de movimiento, los KO son un poco más deficientes, los H-Tau no. Entonces, acá todo apuntaba al sistema nigrostriatal, como nosotros pensábamos. O sea, estos experimentos de control muscular, la verdad que si nos hubiéramos avivado a hacerlos antes hubiera estado mejor, pero bueno, para mí fue muy bueno que los podamos hacer y que nos los pidan, porque nos da más fuerza a que realmente era algo central. Entonces, para los que no lo conocen, la vía nigrostriatal es la que regula los movimientos voluntarios. Ahí tenemos las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra que proyectan hacia el caudoputamen en el humano, o cuerpo estriado, vamos a decir, para el ratón. Estas neuronas liberan dopamina, ¿sí? Que sintetizan a partir de tirosina, TH las convierte en L-dopa, y después dopamina, que es el neurotransmisor por excelencia para modular el movimiento. Y en el ratón tenemos un sistema muy similar, está muy bien estudiado, está buenísimo, porque tenemos mucha información, anticuerpos, metodología, que en realidad, bueno, pasa lo mismo, ¿no? Liberan dopamina hacia el cuerpo estriado. Entonces la pregunta era, bueno, el problema puede estar en la sustancia negra, en el origen de la dopamina, era lo obvio, ¿no? Porque podíamos tener que por problemas, ya habíamos hipotetizado lo que podía pasar, problemas en el transporte podían hacer que la dopamina, las vesículas no lleguen bien a destino. Esta es una proyección muy larga en el ratón, entonces apuntábamos a esto. Entonces Ana se puso con todo a laburar en esa estructura. Primero hizo un conteo de neuronas dopaminérgicas, no les muestro acá el conteo, pero fue bastante trabajo hacerlo por estereología, y no, la verdad que el H-Tau no tenía cambios. El KO tenía cierto cambio, sobre todo en las fibras dopaminérgicas, y esto estaba reportado también, pero en el H-Tau no había un problema. Y a su vez, otra cosa que fue súper fuerte fue ver que la liberación de dopamina en el estriado, ¿sí? Sacando el estriado y haciendo HPLC, vimos que en el KO estaba disminuida, que también había sido reportado, pero no en el H-Tau. Entonces, ¿qué onda? La dopamina parece estar bien. Cuando mandamos el paper, mandamos con esto, y vino un pedido de que hagamos un experimento dándoles L-dopa a estos ratones. En realidad no lo pidieron tal cual, pero nos pidieron que profundizáramos más en la parte del sistema dopaminérgico. Entonces ahí Javi, como dijo Marcelo, Ana estaba en licencia de maternidad y le complicaba mucho poder hacer esto, y Javier estaba en el laboratorio y fue muy voluntarioso también, dejó todos sus experimentos para cerrar con estas cosas del paper. Entonces él les dio L-dopa, ¿sí? El precursor de dopamina, a los ratones, y vimos que en los KO mejoraban, no hasta el nivel wild type, pero mejoraban, acá también, ¿no? El tiempo máximo en el rotarrodo, la latencia de la primera caída, pero en los H-Tau no. O sea que la L-dopa no mejoraba los fenotipos motores. Entonces nos encontramos con esta situación, contenidos normales de dopamina, y no hay rescate con L-dopa. Entonces lo que fuimos a hacer, que en realidad ya lo habíamos hecho antes de hacer el experimento de L-dopa, ¿no? Estoy contando en otro orden. Bueno, ¿qué núcleos están afectados? Nosotros no jugábamos al estriado, obvio, pero había que verlo. Entonces acá tuvimos suerte de poder colaborar con el grupo de FLENI, que tienen la posibilidad, bueno, ustedes saben que FLENI es un centro donde se hace diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas con PET, con tomografía de emisión de positrones, y ahí en el FLENI tienen un micro-PET, ¿sí? a escala de ratón, para poder estudiar, bueno, hacer algunos experimentos más de investigación. Y bueno, después de bastante idas y vueltas para ver cuándo se podía hacer, necesitaban muchos ratones, fue complicado ir y venir a Escobar con ratones en el auto, pero logramos tener esto, ¿no? Estas imágenes que son súper elocuentes. O sea, acá lo que se hace es escanear, darles a los ratones una glucosa marcada radioactivamente, y después de un tiempo ponerlos en este scan,
en el PET, y lo que se mide es uptake de glucosa, o sea, cuánto una estructura, o sea, esto se hace en todo el cerebro, cuánta captación de glucosa hay, y se mide en un grupo grande wild type, que es el grupo basal, y contra ese grupo wild type se comparan los grupos que uno quiera estudiar. Nosotros estudiamos el KO y el HTAU. Y vemos que, bueno, según dice acá la escalita que tenemos a la izquierda, colores más cálidos indican mayor uptake, colores más fríos hacia el azul indican menor uptake. Esto es otra historia, el azul que vemos acá, y es otro proyecto que otro día se los contaremos, pero miremos esto, o sea, a nosotros nos importaban las vías relacionadas con el movimiento, entonces vimos que el estriado dorsal estaba que explotaba. Y acá yo creo que Ana se quería poner a llorar, porque lo que nosotros esperábamos era un estriado azul, queríamos menos, o sea, decíamos, acá tiene que haber menos actividad en el estriado, y había más. Y bueno, hicimos otros experimentos que no se los voy a mostrar ahora, porque si no se hace eterno, que nos terminaron diciendo que en este estriado lo que pasaba es que hay como una superinervación cortical, que es lo que está dando ese color, aparentemente, nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque puede pasar, y acá les muestro otro experimento, que el estriado está hipoactivo, no tiene un cambio en el metabolismo de glucosa, pero sin embargo está recibiendo más input de manera compensatoria. ¿Sí? Y esto lo terminamos de cerrar al ver que las neuronas del estriado, acá hay un experimento que hizo Camilo Minini del IBIME, las neuronas del estriado, estos ratones HTAU, disparan menos. ¿Sí? Al mismo tiempo, seguíamos buscando agregados de tau en el estriado, porque no nos íbamos a rendir. Entonces Ana puso a punto antigen retrieval, probar distintos anticuerpos, porque decíamos, tiene que haber agregados, porque si hay patologías, si vemos todo esto, bueno, agregados no hay agregados de tau y profosforilada en el estriado. Sí hay en la corteza, pero no en el estriado. Pero bueno, todo indicaba que el estriado estaba jorobado. Y además, acá ya participó también Caro, ahora les voy a mostrar otras cosas que hizo ella, hay un desbalance brutal de isoformas en el estriado. Entonces la cosa fue, bueno. Para, Elena, hola. Sí, sí. Tengo una pregunta de lo anterior, de lo del Sí. micropet. Sí. Digo, acá vos agarrás los animales que tenés, los knockout o los HTAU, sin hacerle ningún tratamiento y los escaneás. Sí. Ahora, básicamente la diferencia que tenés de marca es unilateral, no es bilateral. Eso, ¿con qué tiene que ver eso? Con los mamíferos, porque es una muy buena pregunta que nosotros también nos hicimos. Según, incluso el otro día di un seminario para los médicos de FLENI y no les pareció para nada raro, porque en la mayoría de estas patologías, sobre todo en PCP, se da muchísimo, hay una unilateralidad de la patología, o sea, siempre se ve un lado más afectado que el otro, incluso en la formación de agregados cuando hay. Así que es algo, digamos, causístico, no tengo una hipótesis para decirlo, nuestros ratones no están para nada tratados, estos no tienen ningún tratamiento, y sí, pero aparentemente es algo bastante común, incluso en los PET de humanos, que de un lado se ve más que de otro. Incluso acá, viste que el amarillo es como que marca lo más fuerte, pero se ve rojito, entonces nosotros fuimos para atrás, tratando de ver si encontrábamos en este hemisferio también ese lado, pero no. Incluso me preguntaron, porque este es el lado derecho, ¿no? El ratón está mirando para adelante, nos está mirando a nosotros. Me preguntaron los médicos si hay algún estudio que muestre que los ratones pueden ser diestros o ambidiestros. Estuve buscando y no encontré nada, pero que yo sepa no, Marcelo, vos que estás por ahí, llevas más tiempo trabajando con ratones, la realidad es que no, pero bueno, hay una lateralidad, sí. Pero aparentemente... A mí también me llamó la atención la lateralidad, pero hay una lateralidad, o sea, esos son viejos experimentos de Ungersted de la década del 70, en donde él mostraba que cuando vos das anfetamina a un animal, él lo hacía en ratas, había ratas que rotaban hacia la derecha y había ratas que rotaban a la izquierda. Porque hay un desbalance que se compensa, pero cuando vos forzás el sistema con altos niveles de liberación, se manifiesta. Pero acá la pregunta, primero te pregunto, ¿usaste psicoestimulantes? O sea, anfetamina, cocaína, ¿no? En vez de ledopa, porque para mí esa era porque
La duda es que hay problemas de liberación de dopamina. O sea, esa era la hipótesis. Ahora ya no hay duda. No, Ahora cuando hicieron este PET, ¿ustedes pensaban que había problemas de liberación? No. El PET lo hicimos para, la realidad, lo hicimos para estar seguras, en ese momento éramos solo chicas, que el problema estaba en el estriado, porque viste que puede haber problemas a nivel de cerebelo, podemos tener, podían aparecer otras cosas, o sea, queríamos tener un readout lo menos invasivo posible, con el animal vivo, que nos muestre que realmente era el estriado la estructura que estaba afectada. Te digo, repito, no fue el resultado que esperábamos, nosotros esperábamos un estriado hipoactivo, porque pensá que cuando hicimos esto ya sabíamos lo que había pasado a nivel de la electrofisiología. O sea, ya sabíamos y sabíamos muchas otras cosas, entonces nos esperábamos un estriado con menos uptake de glucosa. Pero no, nos encontramos con esto. Y si quieren, después al final les muestro, hicimos un experimento para corroborar esta hipótesis de que lo que está pasando es que el estriado, al estar hipoactivo, la corteza, ¿no? Porque acá falta, pero acá podríamos poner a la corteza mandando señales también al estriado, ¿sí? Al estriado lo regula la vía dopaminérgica, pero también hay un input cortical excitatorio que es importantísimo. Y hay un loop ahí. Entonces, esa corteza está diciendo, el estriado no labura y le está mandando más señal. No hicimos estudios de, por ejemplo, si hay más liberación de glutamato o registrar la corteza, pero lo que sí hicimos fue este estudio con Mariano Soiza Reilly, que fue estudiar la cantidad de conexiones sinápticas que hay córtico-estriatales. Y en el HTAU están muy aumentadas. Entonces eso nos llevó a armar este rompecabezas en el que, bueno, frente a un estriado que está hipoactivo, quizás no está tomando menos glucosa, pero eso no significa que no esté laburando mal, hay claramente un exceso de inervación corticoestriatal. Y eso después encontramos papers donde había sido reportado incluso en humanos, que pasaba esto, que se habían encontrado enfermedades con parkinsonismo atípico, donde lo que estaba afectado era el estriado, incluso en Huntington se vio también en algunos casos, en pacientes que lo que se ve es como un hipermetabolismo que tiene que ver con esto. Bueno, falta poquito, ya están por ahí medio embolados. Entonces, lo de la lateralidad, lo que les puedo decir es que tanto los desbalances de isoformas de tau como la ausencia de agregados sí que lo vimos de los dos lados y no había nada. Entonces, bueno, la pregunta, volviendo a este esquema original, era, nosotros sabemos que el estriado está limpio, pero algo nos dice que el estriado es lo que puede estar explicando este problema. Entonces, fue una pregunta muy también concreta, que fue, ¿las isoformas anormales pueden llevar a disfunción o disease, en este caso enfermedad, sin agregados de tau? Y esto les puede parecer una pregunta como de color, pero esto es, de alguna manera, fue ir en contra del dogma que está recontra establecido, que se los dije antes, que es pensar que patología viene siempre apegado a agregados de tau, a estas marcas de hiperfosforilación. Y yo desde hace un montón de tiempo, desde las primeras reuniones de laboratorio con Ana y con Sonia, les decía, no pensemos siempre que patología es agregado, puede haber patología sin agregado, o sea, no puede haber agregado sin patología hasta ahora, o sea, nadie demostró, como sí se demostró para, por ejemplo, la placa amiloide, vieron que en la placa amiloide ahora se sabe que pacientes ancianos normales tienen depósitos amiloides, o sea que ya se separó un poco el Alzheimer de la placa amiloide en cierta medida. Con tau no pasa eso, o sea, que haya agregados de tau es patológico, y va a haber un fenotipo en los pacientes. Ahora, puede haber patología debido a disfunciones que no llevan agregados por algún motivo. Y esta fue la pregunta, y yo creo que esto hizo que el paper fuera bien recibido en una revista como Brain. Porque la realidad es que, ustedes se preguntarán, como me pregunto yo, ahora vamos a ver el final, pero el hacer transplicing, el mejorar un fenotipo, el detectar una estructura afectada, no es algo tan sound, pero saber que una estructura puede estar afectada solo por esto, sin agregados, me parece que es lo que creo yo, ¿no? Y además fue a lo que más le dimos bola en la discusión, fue lo que más discutimos y en lo que más hicimos fuerza.
Entonces, ¿qué se hizo acá? Anita inyectó, como había hecho Sonia con la corteza, un montón de ratones en el estriado, con el mismo PTM para hacer transplicing y para lograr esto, ¿sí? De pasar del desbalance a la situación balanceada. Acá les muestro el trabajo, parte del trabajo que hizo Caro, también fue cuando Ana estaba embarazada y en los momentos en que se podía trabajar, que fue validar que realmente este rescate que nosotros decimos, que en realidad es una prevención, cambió las isoformas de tau. Y acá vemos el ratio, acá lo mostramos como relación de formas con o sin exon 10. En el H-tau está muy disminuida, y en el ratón tratado volvemos a tener lo mismo que había visto Sonia. O sea, pudimos replicar nuestro propio resultado en otra estructura, que es el 1 a 1. Y seguro que acá alguien está pensando, ¿y por qué no llevarlo a todo 4R, que es la situación normal del ratón? Antes que me lo pregunten, se los digo. Lo queríamos hacer, pero no lo logramos. O sea, aunque aumentemos la cantidad de vector viral, nunca con el transgeno humano logramos un full 4R. Y eso puede tener que ver con que realmente obtener solo la forma 4R requiere de factores trans, o sea, actuando en trans, que en el ratón no están, o que no funcionan igual. Bueno, la conclusión fue que sí, teníamos un rescate, sí, acá tenemos a nivel de proteína, los westerns de Caro, la pongo acá arriba de los westerns porque Caro es la western queen del laboratorio. Sony, lo lamento, pero ha sido destronada. Así que Caro hizo estos experimentos y muchos otros que nos pidieron de validar por Western el estado de fosforilación de estas proteínas. O sea, la verdad que fue bastante exigente la revisión, pero yo creo que fue buenísimo, nos sirvió para aprender mucho más. Así que bueno, Caro, genia total. Y bueno, sí, bárbaro. Se rescata, o sea, se restablecen estas isoformas, pero ¿qué pasa con los fenotipos? Bueno, a nivel del rotarod vemos que los ratones, esto sí lo hizo Ana, ¿sí? Porque fue hecho antes que, ¿no? La conducta se hace antes que el análisis molecular. Rescataban al nivel del wild type el número de caídas, la latencia, perdón, acá estoy, la latencia de la primera caída y el tiempo máximo en el rodillo. O sea, fenotípicamente en el rotarod veíamos un rescate. Y a nivel electrofisiológico es un poco más difícil mirando estos whisker and boxes, pero bueno, por ahí es más elocuente con acá que vemos el disparo de estas neuronas, también se vio que lográbamos rescatar eso, o prevenir, ¿no?, este déficit. Y esto también, esto lo hizo Camilo, no sé si está, creo que no le avisé, muchas gracias porque fue increíble su aporte, nos permitió realmente darle un marco fisiológico a lo que veíamos en comportamiento y a nivel molecular. Así que bueno, esta es la historia, es una historia bastante corta, llegar hasta acá llevó tiempo, pero fue corto, y bueno, esta es la conclusión, ¿no?, de lo que hicimos. Los dibujitos son de Javi, que es un gran dibujante. Si alguien necesita ayuda con los dibujos, más de ser un muy buen científico, es un buen dibujante. Así que nada, tenemos este ratón con un déficit que solo corrigiendo en un lugar puntual. Y esto también es otra cosa importante, ¿no? Porque hay otras estrategias que permiten corregir los defectos de splicing, por ejemplo los ASO, los antisense oligonucleotides. Pero necesitas mandarlos a todo el cerebro, ¿sí? Una inyección intratecal y con todo lo que eso implica. Acá, si bien es invasivo, sería invasivo pensar una terapéutica basada en esto, es muy localizado, o sea, es una región dentro del estriado, que es un núcleo muy grande, es una región que nos permite corregir esto. Este es el paper, el título que tiene es bastante específico, Tau Misplicing Correlation, pero yo le hubiera puesto In the absence of phospho-tau deposits, pero era muy largo, no me dejaron, las chicas no me dejaron, pero la verdad que para mí es el mensaje del paper, es esto, es decir, que separemos a los agregados de la patología porque es lo que se viene. Y de hecho justo el año pasado salió un paper hecho en humanos, en muchos enfermos con demencia, donde se ve que no siempre hay agregados de tau, así que también fue casi concomitante con la revisión de este paper. Ele, ¿te puedo hacer una pregunta? No esperá que muestro la foto, esperá que muestro la foto. Tau.
Sí, somos re ñoños, tenemos esta remera del TPN con la T de Tau. Fanáticos locos por el Tau. Qué ñoñada. Sí, yo más que nada, ¿no? Yo creo que los llevo a los chicos por este camino, pero el otro día justo estuve en una charla de una chica que también trabaja en Tau con otro enfoque, con una comisión de seguimiento, y me dijo, fui re feliz en todo mi doctorado, es muy difícil no divertirse estudiando a Tau. Me encantó, fue como, me encanta. Bueno, así que estos son los chicos, ya los conocen, estas son las fuentes de financiamiento. A la agencia no sé si la pongo, porque para cuando la agencia me dio la plata, este paper ya estaba listo. Y es más, perdón, ahora vamos a las preguntas. Les quería mostrar lo que me dijeron los revisores cuando mandé este proyecto a la agencia. Le puso un 8 y dijo que, además de que no sabe escribir, esta persona puso que este enfoque carece de enfoque y organización para garantizar una contribución positiva al entendimiento de la biología normal y patológica del Tau. Bueno, estos son los revisores que tenemos, por suerte los de PCP no pensaron lo mismo, me dieron la plata y pudimos hacer el paper. Así que nos quedamos con la parte buena. Chicos, soy todo oídos, perdón la tardanza, fue largo. Quería hacerlo en 40 minutos, tenía 40 diapositivas y fallé. Yo tengo una pregunta, Ele. Bueno, buenísimo. Me encanta ver la continuidad